Hoy, en Un Show con Tuti. La segunda causa por que se da la migración es por construcción de vivienda. O sea, me voy, quiero construir mi casita. Tengo entendido que los coyotes varían desde los 10,000 a los 50,000 quetzales. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos, como siempre, a Un Show con Tuti. Un gusto estar cerquita de ustedes, en sus hogares. Y hoy estaremos tratando un tema muy importante en el país, pero creo que también tenemos que ver ese otro lado, la historia detrás de lo que a veces se plasma en los medios de comunicación. Somos parte de esto, por supuesto, pero queremos llegar a la esencia humana, lo que viven las personas, en este caso, los migrantes. Historias de migrantes, empezando ahora en Un Show con Tuti. Bienvenidos. Así es, amigos, acabamos de conocer un poquitito, yo sé que no es tan de cerca como las personas que lo viven realmente y en carne propia, pero todo lo que sucede en el camino de ese llamado sueño americano, de esa trayectoria donde muchas personas han confundido de alguna forma la posibilidad de mejorar su vida, atravesando por cosas donde muchas veces es la propia muerte a la que se enfrentan. Sabemos que hay muchísimas personas viviendo en Estados Unidos y que están luchando por salir adelante. Sabemos que hay 1.5 millones de guatemaltecos, un poquito más, tal vez, un poquito menos, que están ya trabajando allá y que a algunos les ha ido mejor que otros. Eso no lo vamos a negar. Sin embargo, sabemos también que diariamente hay muchísimos guatemaltecos, centroamericanos, que intentan pasar de forma ilegal la frontera, no solamente desde Guatemala a México hasta llegar a Estados Unidos, y pasan por cosas terribles. Y lo que hoy queremos hacer, amigos, más allá de tomar una postura política al respecto, es contarles las historias, contar un poquito qué es lo que sucede y cómo muchas organizaciones también trabajan por los migrantes. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes a Alejandra Gordillo. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros. Ya en un momento vamos a ir conociendo diferentes historias, porque yo creo que cada historia va a ser muy diferente a otra, a pesar de que pudieran ser las mismas personas que viajan en alguno de estas travesías que se hacen. ¿Qué nos puedes tú contar de lo que ustedes realizan y cómo ven esta situación de los migrantes? Pues yo creo que es muy difícil el simple hecho de tomar la decisión de recorrer la frontera de México, llegar a Estados Unidos, el dejar a su familia. Vamos a ver casos en los cuales para pagar un coyote ni siquiera tienen las posibilidades, y lo que hacen es recurrir a prestamistas que la mayoría de veces están conectados con los mismos coyotes. Nosotros tenemos casos, ya van a conocer ustedes, como el de doña Josefina, que de haberse deportados a los esposos, varias mujeres tuvieron el problema que ahora tienen una deuda. ¿Y qué pasó con esta deuda? Ellos llegaron, quisieron ir a Estados Unidos, contactaron al coyote, el coyote les refiere a un prestamista, y el prestamista en algunos casos les hace firmar en blanco, en otros casos les dijeron que era una garantía hipotecaria y lo que resultó ser una compraventa, o les leyeron algo en la pantalla y resultó que al final imprimieron otro documento que era una compraventa, o sea, casi que perdieron sus inmuebles. Claro, claro. Y en algunos casos ni siquiera el dinero pasa por ellos, porque se dicen que los 50,000 quetzales se los van a trasladar al coyote, o sea que ni siquiera el dinero ellos a veces nunca lo ven, ¿verdad? Tengo entendido que los coyotes varían desde los 10,000 a los 50,000 quetzales. Sí, en su mayoría son 50,000 quetzales. Nosotros el apoyo que estamos dando en CONAMIGUA es asesoría legal. Nosotros llevamos casos en el Ministerio Público, en la vía civil. Hemos tenido casos que, lo que es paradójico, hemos tenido audiencias en los juzgados donde el prestamista le han otorgado seguridad de la Policía Nacional Civil, en lugar de que se proteja a estas personas, ha retrasado los casos en el Ministerio Público, y nosotros necesitamos el apoyo también de las demás instancias, ¿verdad? Porque las personas ya solo en un área, ya este prestamista ha quitado alrededor ya de 200 viviendas. Wow. Y ellas ya están en su casa, pero ya no son las propietarias. Claro. Hemos llevado
los casos pues hasta el Ministerio Público, en temas civiles, pero nuestro apoyo va en varias circunstancias porque somos como bateadores emergentes en cualquier problema que a veces las personas no consigan algún apoyo. Estamos haciendo repatriaciones a lo interno, a veces vienen personas repatriadas de Estados Unidos y no tienen pues las posibilidades de pagar una funeraria, entonces con vehículos de la institución llevamos la caja del fallecido, la llevamos al interior. Estamos dando también asistencia legal. Hay muchas mujeres en Guatemala que el esposo se fue y ya no les pasa pensiones alimenticias, entonces había sido un fenómeno muy reiterativo y lo que nosotros hicimos fue un convenio con el Bufete Popular y estamos pues recibiendo los casos de muchas mujeres que en la actualidad ven al esposo en Facebook pero no saben en la dirección donde vive, ya tienen otro hogar y definitivamente ya no les pasan ni un centavo. Son mujeres que tienen 3, 4 hijos y también les damos la ayuda porque ya cuando no está el papá, a veces en circunstancias legales, piden la autorización para sacar pasaportes, para cualquier trámite y pues se tiene que llevar declaratorias de ausencia, son trámites legales. Ayudamos también con capacitaciones cualquier persona y desde ya invitamos a cualquier persona que sea familiar de migrante o que haya sido deportado. Nosotros estamos pagando los cursos de INTECAP, pueden ser panadería, corte y confección, electricidad, computación, cualquier técnico, en toda el área de la República, porque nosotros lo pagamos aquí en la central y ellos pueden asistir a la sede del INTECAP. Y si en algún caso hay una comunidad que son más de 20 las personas que quieren recibir la capacitación y que les queda muy lejos la central, podemos pues pagar el servicio para que lleguen a la comunidad a dar los cursos. Claro, y esto es obviamente toda la ayuda que ustedes han encontrado, la gran necesidad en tantas áreas distintas de las personas que regresan a Guatemala o de quienes tienen algún familiar que se ha ido. Ya dijimos un poquito de cifras y usted la conocerá también, la gran cantidad de guatemaltecos que no están en nuestro país, los que están en tránsito también. No podemos juzgar realmente, Alejandra, porque tal vez no hemos vivido en los zapatos de esas personas, en qué desesperación, en qué nivel de frustración, de desesperanza viven como para tomar la decisión de salir de su país arriesgando sus propias vidas. Ustedes que han tenido cerca a las personas que han regresado a Guatemala, ¿qué historias les cuentan ellos de este camino, de esta travesía? Pues hay muchas historias, ¿verdad? Hay historias hasta de violaciones, abusos. Nosotros tuvimos pues a cargo algunos temas de los deportados de Pottsville que les hicieron firmar un documento para poderlos sacar del territorio. Yo creo que lo más doloroso es el tema de la separación familiar. Yo veo casos de que han tenido 10, 15 años de no conocer, dejaron a sus hijos a veces de 1 año. Claro. Y ya no tuvieron la posibilidad de verlos. El tema de la deportación se hace difícil porque en muchas ocasiones en lo que ellos la segunda causa por que se da la migración es por construcción de vivienda, o sea, me voy, quiero construir mi casita, claro. Entonces creen que es algo temporal, que van a tener todo el dinero para construir su casa y pueden regresar. Sí, y resulta ser que se posterga y se quedan durante mucho tiempo. El tema de que han recorrido el territorio mexicano y han sido víctimas de golpes, secuestros, es muy común que se cuenten, estuvieron secuestrados cierto tiempo y que le hayan pedido dinero a la familia en Estados Unidos. Esto es muy reiterativo y es porque el coyote tiene mucha información de con quién va, claro, con qué familia va a ir. Por ejemplo, ahorita con el tema de la niñez no acompañada, se dan casos, ¿verdad?, que se sabe que los padres trabajan allá y que quién no va a dar alguna cantidad por rescatar a sus hijos. Pero tengo entendido, Alejandra, que incluso mencionabas niñez no acompañada, pero incluso los acompañados los separan de igual forma, tengo entendido, ¿es así? Ahorita hemos visto deportaciones de círculo familiar, o sea, cuando el niño va con el padre, lo que se hace es verificar la identidad, si es el padre, pero por lo regular no se separan. Lo separan cuando el menor nace en Estados Unidos y por alguna razón pues es deportado la mamá o el papá, y si hacen un análisis, si el niño es ciudadano estadounidense, por eso nosotros aconsejamos que tengan la doble nacionalidad, porque ser el niño también, tener documentos guatemaltecos, se puede intervenir de parte de Guatemala, pero sí,
han dado casos de que a veces por desconocimiento, por ejemplo en Estados Unidos es un delito el dejar a un menor de 12 años solo en su casa. Y muchas mujeres a veces no saben eso, van a trabajar y dejan a los niños y llega la policía y ve que el niño está solo, le quitan al niño y eso es un delito. Es realmente un tema del cual se derivan muchos más temas. Y queremos también compartir con ustedes, amigos, la experiencia directa en el momento en el que los guatemaltecos han sido ya deportados y pisan suelo Chapín. Estuvimos en la recepción de uno de los vuelos, son 3 vuelos diarios que vienen a Guatemala con personas deportadas de Estados Unidos. No sé si usted sabría el dato, pero cuando empezamos la investigación me sorprendió la cantidad de vuelos diarios que vienen a nuestro país y todas las dificultades que también enfrentan una vez estén aquí en suelo guatemalteco, a pesar de las ayudas que se tratan de dar por las diferentes instituciones que ya les presentamos. Queríamos también conocer de qué manera, en qué circunstancias ellos llegan a Guatemala, qué facilidades o no tienen para regresar a su país, cómo pueden contactar a su familia desde Estados Unidos. Algunos tienen la oportunidad, otros no. Y todo esto se lo queremos trasladar a través de esta cápsula. De Rabinal Baja Verapaz. De Chimaltenango. De Pachalón, Quiché. A mi hermana, ella viene deportada. A mi hermano, se llama Pedro. Aquí vengo a esperar a un hijo. Tennessee. En Arkansas. En Nueva Jersey. Sí, 10 años sin verme. 8 años aproximadamente. Hace 9 años que no los vemos. Momento de la primera pausa comercial. Al volver empezaremos a conocer las historias de personas que han sido deportadas, que están en nuestro país, que han tenido familiares que se han ido, qué ha pasado, qué problemática ha venido después de esto, buscando una solución. A veces vienen muchos más problemas, hemos hablado un poquito de esto. Una vez más, gracias a Alejandra Gordillo de Conamigua por estar con nosotros, al padre Carvajal también de Casa de Migrante por habernos dado estas palabras. A la pausa y volvemos con más. Al volver. Nos decían que teníamos que hacer lo que ellos nos decían porque si no nos dejaban abandonados. Prácticamente los que se van para Estados Unidos no tienen recursos para estudiar. Pasinerva, el tranquilizante natural más completo. Ayuda a dormir, sin efectos secundarios. Tome diariamente Pasinerva. Hola, soy Alejandro Maldonado y quiero presentarte el nuevo aceite Nutrioli. El aceite más claro porque es puro de soya. Y lo que es puro, es sano. Cuando vayas al súper, fíjate. Claridad es calidad. Puro de soya, pura salud. Ahora, solo en Pizza Hut, cualquier pizza. Cualquier ingrediente. Cualquier tamaño. Por 119 quetzales. ¿Cuánto? ¿A este precio? Me las llevo todas. A domicilio. Para llevar. En el restaurante. Donde tú quieras. Ahora todo el sabor de Pizza Hut es tuyo. Por solo 119 quetzales. Tus pizzas favoritas. Tus ingredientes favoritos. El tamaño que tú quieras. Por solo en Pizza Hut. Le invitamos a ver, a aprender, a descubrir. En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala, Visión Rural, donde la opinión es de los expertos. Véalo los domingos a las 8:30 de la mañana y los sábados en su repetición a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, amigos, gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando de historias de migrantes, uno de los temas que ha sonado mucho últimamente y específicamente se ha centrado en el tema de los niños. Sin embargo, cada historia, lo decíamos en el bloque anterior, es algo diferente, es un mundo completamente distinto del otro,
las razones por las cuales deciden irse, qué pasa cuando son niños los que van en esta travesía tan peligrosa, qué pasa cuando llegan allá, qué pasa cuando son deportados. Bueno, hay muchísimas historias alrededor de esto. Yo les quiero presentar a mi primera invitada que amablemente nos va a contar su historia. Ella es Débora Junech. Débora, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Débora, usted se fue cuando tenía 15 años a Estados Unidos. ¿Por qué se fue a Estados Unidos tan pequeña? Yo inmigré cuando tenía 15 años porque mi mamá había inmigrado junto a mis otros 2 hermanos y nos habíamos quedado solos con mi hermano, y a través de que ella se había ido nos dejó solos, y luego en la casa se intentaron entrar a robar 2 veces porque sabían que estábamos solos los 2 en casa, nada más con mi abuela, y decidimos inmigrar y llegamos y todo. La trayectoria fue muy difícil porque en la frontera nos separaron a los 2. ¿Su hermano cuántos años tenía también? Él tenía 8 años. Él era mucho más pequeño que Era usted. más Usted era pequeño. la grande, Sí, de 15 años. Sí, yo tenía 15 años y él tenía 8. Y en la frontera nos separaron, nos dijeron que yo iba a cruzar con una familia y él solo con otro muchacho. Ajá, y fue muy difícil para nosotros porque el miedo nos angustiaba y nos decían que teníamos que hacer lo que ellos nos decían porque si no nos dejaban abandonados. Ajá, fue triste y doloroso porque yo más que todo me hice cargo de él. Iba a cargo de él y nos separaron. A veces nos daban comida, a veces no. Nos trataban muy mal, nos insultaban, pero nosotros teníamos el deseo de llegar a Estados Unidos, reunirnos con nuestros padres y nuestros hermanos. ¿Cuánto tiempo duró la travesía desde que salió de Guatemala hasta llegar allá? 1 mes. ¿Un mes? Sí. ¿En esas circunstancias? En esas circunstancias. Entre maltratos, abusos, comían y no comían. Sí, nos insultaban, porque al irnos de aquí nos unieron a una familia que también iba una señora y 2 niños. Nos unieron, más que todo dijeron que el pasar México, él y ella iba a ser nuestra madre. Teníamos que decir que ella era nuestra madre. Pero la señora abusaba más que todo de nosotros, nos insultaba, nos decía de cosas. Nosotros aguantábamos porque el deseo es estar con nuestros padres. Claro. Sí. Una vez ahí en Estados Unidos, usted llegó en el 2005, me comentaba. Ajá. En el 2008, en el transcurso de ese tiempo, usted tuvo un hijo allá en Estados Unidos. Sí. Y en el 2008 decide regresar. ¿Por qué? Porque fue cuando fue la redada de Pottsville. Mi mamá estaba trabajando, yo trabajaba en la misma empresa, pero 15 días antes nos despidieron de la empresa. Nos echaron sin ninguna justificación ni nada de la empresa y decidimos buscar otros trabajos, pero mi mamá aún se había quedado trabajando en la empresa. Y al momento de la redada, ella estaba allí y la detuvieron. Y yo me quedé a cargo de mis 3 hermanos menores de edad, los 2 que habían viajado con ella y el que yo llevaba. Eran 3 ellos y... ¿Usted es la hermana grande? Sí, soy la segunda. Mi hermano mayor también venía en la redada. Él también lo agarraron y me volví a quedar yo sola con mis 3 hermanos y mi niño. Entonces ya teníamos ese miedo porque a veces nos llamaban a medianoche diciéndonos que migración va a entrar a las casas, que va a revisar todo. Ellos ya no fueron a la escuela y todo eso fue muy difícil para nosotros allá porque no teníamos apoyo de nadie ni de nada hasta que llegamos a la iglesia y ahí nos brindaron un apoyo, nos dijeron, los ayudamos a comprar los boletos para regresar a Guatemala. Y ya regresa usted y entonces viene a Guatemala y con la idea de que usted por haber estado en Estados Unidos a lo mejor y venía en una mejor posición, empieza a correr peligro aquí en Guatemala usted y su hijo. Pues fíjese que sí, al momento que venimos pues nos costó adaptarnos a la aldea y todo porque a mis hermanos venían ya más grandes y venían... Más que todo venían bien y
se burlaban de ellos porque eran gordos, de mi hermana, la forma que ella vestía y todo. Incluso ahora a veces la insultan en la calle, ella la han amenazado, que la quieren secuestrar, y nos robaron un carro el 14 de septiembre del año pasado. Nos robaron un carro y nos han amenazado, y todo ese miedo, pues hemos tenido pánico a veces decir salimos y no sabemos quién nos vigila, quién nos ve, y por esa circunstancia mi niño tuvo que viajar para Estados Unidos. ¿Usted lo manda otra vez de regreso, Sí, ya en avión, porque él es nacionalizado? Sí, él nació allá en Estados Unidos, él tuvo la oportunidad de irse, ahora él está allá, pero siempre la tristeza que está lejos de mí. Por supuesto. ¿Qué opina usted de todos estos casos, lo que usted vivió, lo que su familia vivió y otros muchos que conocemos ahora? Vamos a conocer también más de estas historias. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando? ¿Qué le aconsejaría usted a las personas que hoy la están viendo y que están pensando ir a los Estados Unidos? Pues, en mi opinión, yo pienso que es por falta de recursos, que no hay trabajo y no podemos decir así, trabajar y tener dinero, o todos, sin un estudio no podemos trabajar, porque prácticamente los que se van para Estados Unidos no tienen recursos para estudiar, porque el país está muy difícil, aquí en este país la situación económica. Y yo, pues más que todo, les diría a las personas que están pensando en viajar que lo piensen muy bien, porque el camino es muy difícil y muchos riesgos lleva el camino. Y hasta la fecha siguen habiendo cambios y separaciones en su familia. Lamento mucho que esté lejos de su hijo. Ojalá y se puedan ver pronto. Y le quiero agradecer muchísimo el habernos contado un poquito de su historia, y sé que en esa historia, porque le vi sus ojitos llenarse de lágrimas un par de veces, hay dolor y hay tristeza que aún sigue acarreando, pero le agradezco la valentía de hoy contarnos un poquito lo que usted vivió. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Débora. Y también nosotros hicimos esta investigación de los diferentes casos y lo que sucede y quiénes son los actores dentro de esta migración, dentro de estas historias de migrantes, como hemos titulado el programa. Y una de ellas, por supuesto, persona que hoy va a escuchar usted mencionar mucho, los famosos coyotes. Tuvimos la posibilidad de hablar con uno de ellos y esto es lo que pasó. Llevo 18 años dirigiendo a personas hacia Estados Unidos. Es un gana-gana. Ganan ellos porque van a Estados Unidos y ganamos nosotros porque de eso vivimos. Soy el encargado de la logística para el traslado de las personas hacia los Estados Unidos, porque tengo los contactos y las rutas establecidas desde hace años. Empecé a trasladar a personas desde 1996, pero trabajaba para alguien más. Ahí no era un coyote, ahí era un jalador o guía. Los coyotes somos quienes estamos más arriba. Pues cobro 50,000 por persona que traslado y son 25 personas en promedio por semana. Porque nosotros como coyotes invertimos. Además nosotros pagamos hasta 2,000 pesos por cada migrante que llevamos en México. La última prueba es antes de la frontera con Estados Unidos, donde debemos pagar $200 a los Zetas para tener seguridad. Hoy, queridos amigos, estamos hablando sobre historias de migrantes. Hay muchísimas cosas que están en juego, qué dice Estados Unidos, qué pasa con las autoridades aquí en Guatemala, cuánta atención se le pone a los migrantes. Hay muchas cosas que se están hablando, pero nosotros nos estamos enfocando en las historias, estamos conociendo de cerquita qué es lo que ha sentido la persona, qué es lo que ha atravesado, qué es lo que ha pasado, y por supuesto que todos los pongamos atención porque aunque no haya sido nuestra historia, cómo no, conmueven y llama a la reflexión de qué estamos haciendo todos por nuestra Guatemala también. Vamos a la pausa y volvemos con más. Al volver. Todavía pudimos pagar 41,000 quetzales al prestamista. Llegó a mi casa diciéndome que esa casa ya no era mía, sino que ya era de él.
Las familias se protegen con Bactid. Alivia y desinfecta piquetes, heridas y raspones. Hoy es un buen día para consentirte con lo más fresco, lo más rico, lo más King. Pide una de nuestras deliciosas ensaladas, jardinera, con pollo a la parrilla o una beca shaker de jamón o pollo. Y disfruta del saludable sabor solo en Burger King. Día a día estamos expuestos a microorganismos dañinos que encontramos en el agua, alimentos, enseres de cocina, ambientes en nuestro hogar como habitaciones, closet, el cuarto y artículos del bebé, el baño y hasta el auto. ¿Cuánto dinero gastamos en líquidos o químicos para desinfección de verduras y frutas? ¿Cuánto representa en nuestro presupuesto la compra de agua filtrada? ¿O sprays y desinfectantes para eliminar olores en los ambientes y el auto? Ozonotec es la solución natural y económica para la constante contaminación en nuestros hogares. Ozonotec acaba con las bacterias de los alimentos, purifica el agua de beber, esteriliza todo en su cocina, elimina la humedad y los malos olores. En la ropa, la nevera, el coche, el olor a tabaco, a mascota, purifica el ambiente, desinfecta estropajos, cepillo de dientes, biberones y más. Llama al número que aparece en pantalla y recibe Ozonotec en la comodidad de muchos hogares que necesitan ser esterilizados y desinfectados con solo presionar un botón. No aceptes imitaciones, solicita Ozonotec, el original. Llama ya. Un programa informativo con noticias sorprendentes, insólitas, policiales, humanas y dramáticas. Sin reservas, lunes, miércoles y viernes, solo por Guatevisión. Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy hablando y escuchando sobre historias de migrantes. Y es que la migración no solamente necesita o no solamente gira, más bien alrededor de quien sale del país, sino de quien se queda aquí. Hay muchas cosas y en el caso anterior vimos que si bien ella posteriormente migró, fue su mamá la que salió primero y eso los dejó en una situación muy vulnerable en Guatemala, por lo tanto ellos también deciden irse, están ahí en una situación vulnerable, se vuelven a separar. Bueno, las historias son de verdad cada una diferente y en la gran mayoría acompañadas de separación, por lo tanto dolor, más otro montón de riesgos y cosas que se pasan en el camino. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a doña Josefina. Gracias, doña Josefina, por estar hoy con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Gracias. Quisiera hablar un poquito de su caso. Ya en el primer bloque se habló brevemente de él. Usted no ha viajado a Estados Unidos, pero fue su esposo quien viajó. Sí. Hace unos cuantos años, 8 años, 7 años más o menos. Así es. Y para poder viajar, ustedes contactaron a un coyote, ¿y cuánto les cobró? 50,000. 50,000 quetzales. Sí, 50,000 quetzales. ¿Ustedes no tenían esa cantidad? No teníamos esa cantidad, entonces se hizo un préstamo. ¿Cómo llegaron a ese préstamo? ¿El coyote los llevó a que prestaran a una persona o ustedes lo consiguieron por otro lado? No, es que los prestamistas siempre han tenido intermediarios, casi en la mayoría de pueblos tienen intermediarios para buscar a la gente, quienes quieren viajar para Estados Unidos. Y lo que dicen es que uno puede dejar hipotecada la casa, algún terreno para poder viajar para Estados Unidos. Y el préstamo es de 50,000 quetzales. ¿Y qué fue lo que ustedes hicieron entonces con el prestamista? Dejar hipotecada la casa. ¿Su casita? Sí. Un año después de que su esposo viaja, es esta famosa redada de Postville y lo regresan. Lo regresan. Y todavía pudimos pagar 41,000 quetzales al prestamista, pero lastimosamente él ya no, cuando mi esposo estaba preso todavía en Postville, llegó a mi casa diciéndome que esa casa ya no era mía, sino que ya era de él. ¿Y por qué? Le decía yo, porque nosotros nunca vendimos la casa, quedó como garantía del préstamo que se hizo para el viaje. Incluso ese dinero jamás lo vio mi esposo, porque quedó en la cuenta del intermediario. Claro. Él tenía que depositar ese dinero al coyote, nomás que llegaba mi esposo a Estados Unidos. Y por esa razón de que hemos tenido graves problemas, no solo nosotros. Hay varias familias en Patzún que han tenido serios problemas por la misma situación, por viajar para Estados Unidos. En el momento en el que adquieren ustedes la deuda y su esposo se va, imagino que la travesía habrá sido similar a la que nos contaba anteriormente Débora, de un mes más o menos. De 15 días. Fue 15 días, fue menos. 15 días, ajá. Pero igualmente se adquirió una gran deuda. ¿Qué pasó en el manejo de la economía en su casa? Además de las necesidades que ya tenían, una deuda más.
Pues claro, fíjese como la situación que uno pasa acá en Guatemala es muy grave, porque aquí no se encuentra trabajo y si encuentran es con un sueldo mínimo. Y el propósito de mi esposo para ir para Estados Unidos era para darle una mejor educación a mis hijos. Y por esa razón él se fue, pero lastimosamente en la redada de Pottsville él fue deportado y ahí fue donde tuvimos más problemas por las deudas. Por la deuda enorme que ya el coyote ya no quería recibir el resto, los 9,000, sino que él quería ya 200,000. Y aquí en Guatemala, ustedes bien saben que no, uno no puede conseguir esa cantidad. Claro. Ajá, incluso todavía tenemos un juicio en proceso, pero agradecemos a la licenciada Alejandra Gordillo, quien nos está apoyando con los abogados para que ellos pues nos ayuden en este juicio que estamos todavía. No solo yo, sino que hay varias familias. Claro, porque tengo entendido que usted también apoya una asociación de migrantes y deportados. Y ha de conocer muchos casos como los suyos. ¿Tan común es todo esto? Es común allá en Patzum, en Chimaltenango. Incluso ya hay algunas personas que han sido desalojadas. Y lo que a veces uno piensa, pues, de que las autoridades no ponen manos en el asunto por la situación de que hay varias personas que ya han depositado casi 100,000, 78,000 a los coyotes, a los prestamistas, y ellos quieren más dinero. Ya estando aquí en Guatemala uno no lo consigue. Está en proceso. Sí. Yo le quiero agradecer, Josefina, por haber estado hoy con nosotros y contarnos un poquito su historia. Tenemos también vía Skype la historia de otra mujer, ella se llama Marta Matías, quien también fue de muy pequeña a Estados Unidos. La mandaron sus papás, la mandó su mamá, y su historia no ha sido nada fácil tampoco. Así que, número uno, Marta, gracias por estar con nosotros de esta manera en nuestro programa. Ella pues ya reside en Estados Unidos y actualmente hace una labor maravillosa con personas que tienen estos problemas. Ella es traductora en algunas cortes de Estados Unidos, precisamente de idiomas mayas a inglés. En esto ella ha dedicado su vida, además de ayudar a mujeres víctimas de violencia y muchas otras cosas. Realmente una mujer que ha sabido encontrar en las adversidades fuerzas para salir adelante. Marta, nuevamente gracias por estar con nosotros. No tenemos mucho tiempo, pero quisiera que nos contaras un poco cuál fue tu historia, por qué tu mamá decidió enviarte a Estados Unidos y en qué circunstancias fue. Prácticamente la decisión de mi mamá fue por la pobreza. Porque en aquel momento en Guatemala había tanta escasez de comida o de dinero o de trabajo, y que estaba el pueblo pasando por un momento tan difícil, la situación económica, no había con qué sobrevivir. Pues eso impulsó a mi mamá para que me enviara a Estados Unidos a buscar trabajo, a trabajar y poder ayudar en la familia con mis hermanos menores. Marta, el recorrido para una niña, nos contabas que ibas también con alguien más, ¿cuáles son esos riesgos que enfrentaste? Me gustaría que nos contaras tu historia. Sé que lo has hecho anteriormente y que esto ha ayudado a muchas más mujeres a darse cuenta del gran peligro que se corre. Todos, hombres y mujeres lo corren, pero específicamente las niñas, lo que tú viviste, creo que es importante que se conozca también, y tú lo sabes. Si nos pudieras contar qué fue lo que sucedió en el camino, cómo llegaste a Estados Unidos, en qué circunstancias. Los riesgos demasiado cruel, demasiado grande en ese momento en la vida de una joven que era yo en aquel tiempo. Salir de la casa no fue fácil, tanto la soledad, también partir de la casa, dejar a mi mamá y a mi familia fue difícil, pero empezando el caminar desde Guatemala para Estados Unidos fue lo más triste y fue lo más duro que yo viví por las personas que nos traían, por los coyotes, porque fueron varios coyotes, diferentes personas. No fue el mismo que me sacó del pueblo que me trajo hasta acá en Estados Unidos. A través del camino habían diferentes
No fue fácil porque hubo muchos abusos, tanto como verbal, como físico, como también sexual. Y esos fueron los abusos que me tocó a mí enfrentar caminar en esta travesía que hice de México para Estados Unidos. Yo te agradezco mucho, Marta, por compartir con nosotros tu historia y quisiera que nos dijeras qué opinas. Tu historia termina actualmente mostrándonos una mujer muy fuerte, muy capaz, comprometida con su gente, además, y eso es muy lindo y te lo agradezco. Quisiera que tú nos dijeras qué ves desde Estados Unidos con toda esta problemática que se vive en el país, específicamente con la migración ilegal de niños. Me preocupa mucho estos adolescentes porque estos niños y adolescentes que están llegando acá y que están dejando su hogar, porque en realidad yo sé muy bien, estoy muy segura de que ellos ya están traumados, psicológicamente están traumados porque algunos ya han sido abusados verbal, física y sexual. Y ellos han sido dañados de una u otra manera. Y me da tanta tristeza, me rompe el alma porque yo sé que están saliendo de nuestro país o de Centroamérica para buscar una vida mejor. Tanto para ellos como para la familia, porque cuando salimos de nuestro país nos llevan a un lugar totalmente desconocido para nosotros, imaginando como algo tan sencillo, tan fácil, porque en la capacidad de pensar uno como niña, como niño, pensamos que es algo no tan duro, no tan difícil. Pero al momento de confrontar con esta situación nos damos cuenta que es como estar en un lugar a oscuras donde te hacen lo que te hacen y tú no puedes decir no porque lamentablemente estás solo. Una vez más, Marta, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos esta historia. Sé que no ha de ser fácil, sin embargo sé también que tú la has trabajado y que de esto has sacado fuerzas para salir adelante y darnos lecciones grandes a todos nosotros. Marta Matías hoy con nosotros a través del Skype, gracias nuevamente, y Josefina, que también ha estado hoy con nosotros contándonos su historia. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa comercial, amigos, y volvemos con más después de la misma. Al volver. Y nos tenían amenazadas y comenzaron a sacarle dinero a mi familia. Y después nos dijo que nos iba a ir a dejar. Cuando nos fue a dejar nos cayó la migración. En época de lluvias, para el alivio de los síntomas de la gripe en niños, Cofedrin Plus y Cofedrin Plus Junior. Delicioso sabor tutti frutti. Lo conoces, a través de los años ha estado contigo, acompañándote en los malos momentos, cuando caes, cuando sufres un golpe, cuando las molestias no te dejan disfrutar de la vida. Tu amigo, tu mejor alivio, Green Marble. No, pues ya hasta puedo bailar, puedo brincar. Me hubieran visto bailando apenas, hasta brincos daba. Lo que no podía hacer antes, ahora sí lo puedo hacer. Yo no te sé decir qué cosa tiene eso, pero lo que es el Green Marble es una maravilla. Usted ya lo conoce. Green Marble no produce efectos secundarios. Green Marble se puede aplicar a cualquier hora del día y usted puede seguir realizando sus actividades sin ningún problema. Green Marble no mancha la ropa, tiene un agradable color y un delicioso aroma. Recupere la alegría, recupere su vida. Ordene Green Marble. ¿Qué espera? ¡Llame ya! Hola, soy tu amigo Ronald McDonald y quiero darte un consejo. Mira. Cada vez que te montes en un auto, abróchate el cinturón. Aunque el viaje sea largo o corto, no te olvides del cinturón.
Recuérdaselo a mami y a papi también. Todos deben abrocharse el cinturón. Espero que sigan mis consejos. Adiós. Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy hablando sobre historias de migrantes, y es que es un tema importante. En Guatemala sabemos que uno de los principales ingresos del país económico son las remesas familiares. Muchísimas familias dependen directamente, o el principal ingreso que tienen en sus vidas es esto, precisamente lo que sus familiares en Estados Unidos principalmente envían para que ellos puedan salir adelante de alguna forma. Es de verdad algo muy, muy fuerte. La economía de Guatemala pues ya es un rubro importantísimo, de los principales en ella misma. Y para empezar les quiero presentar a quienes son mis panelistas en este último bloque. Ella es Julie, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y también les quiero presentar, amigos, a don Florencio Hernández. Don Florencio, ¿cómo le va? Bienvenido. Pues bien, gracias, y gracias por esta oportunidad que nos dan de estar aquí en... A ver, don Florencio, platiquemos un poco, porque tengo entendido y tengo aquí en la historia que tenemos suya que usted se fue 2 veces a Estados Unidos. Ajá. ¿Cuándo fue la primera vez que se fue? La primera vez que yo viajé fue el año 2000. Ajá. Viajé para Estados Unidos y fui a estar en Dallas, Texas. Ajá. Los días que tardé para llegar, pues para mí no fue tanto, porque únicamente tardé 9 días, y en 9 días yo estaba en Estados Unidos. ¿Y el viaje cómo fue? Y el viaje fue excelente, porque caminamos en puro bus, sin ningún problema. Llegamos, la caminada, la travesía del Río Bravo, sí la caminé por 3 días. Ajá. Ajá. Que ese es el famosísimo Río Bravo en Estados Unidos, donde la mayoría de personas pasan por ¿no? Sí, exactamente, porque todos tenemos que pasar por ese lado. Bueno, incluso hay unas personas que caminan por otro camino, sí, pero sí, de todos modos tienen que pasar el Río Bravo, ¿no? ¿Y por qué regresó? ¿Lo deportaron? Sí, yo creo que estuve trabajando allí en ese estado de Dallas, Texas, cuando fue las famosas Torres Gemelas que fueron derribadas, y se nos terminó el trabajo. Entonces hubieron personas que se metieron a trabajar en el aeropuerto, y como en el aeropuerto comenzaron a revisar todos los seguros, aparecieron estas personas que tenían seguro malo. Entonces fueron en busca de ellos, y allí fue donde a nosotros también nos agarraron. Y entonces usted regresa a Guatemala deportado, pero se vuelve a ir una segunda vez. ¿Cuándo fue eso? Sí, yo volví a regresar en el 2002. Ajá. Regresé a Guatemala nuevamente, y encuentro que mi esposa estaba bien mala. Y como un año después de que yo regresé, mi esposa falleció. Y la enterré y todo, entonces, y aún mi hijo había estado viajando. Pero como yo le había pagado 30,000 quetzales a un coyote para que se llevara a mi hijo, y no podía pasar, entonces me dio la última oportunidad a mí, para que si yo me iba, había pues oportunidad, y si no, pues ya mi hijo definitivamente, y yo perdía los 30,000 quetzales. Entonces yo tomé la decisión de poderme ir con él. Ya yo dejé en responsabilidad de él los hijos menores de edad que yo tenía. ¿Se los dejó al coyote? Se los dejé a mi hijo. Ah, a su hijo. Bueno, ya no le había entendido bien. ¿Y este segundo viaje cómo fue? Pues este segundo viaje fue un viaje tan duro para mí, ¿verdad? Porque yo creo que yo salí el 7 de octubre de acá, y me fui, llegamos a un lugar de Comitán, ahí nos estuvimos por varios días, y luego salimos al Cerro La Cruz, le dicen a un cerro de allí, donde nosotros íbamos caminando cuando encontramos a migración, y ellos nos comenzaron a disparar por la espalda para ver si botaban alguno, porque nosotros comenzamos a huir para poder llegar pues a nuestro destino y no dejarnos agarrar por estas personas. Y pues fue tan duro para nosotros, porque de ahí logramos escaparnos, nos fuimos, y llegando pues a Río Bravo, allá volví otra vez a caer, y nos volvieron a regresar para México, porque nosotros dijimos que éramos personas mexicanas. Entonces nos volvieron a regresar para atrás, y a los 3 días me volvieron a sacar para allá, pero me dejaron abandonado, y de ahí fui yo tomado por unas personas narcotraficantes, porque yo donde llegué verdaderamente había mucha droga, ¿verdad? Entonces daba pena de ver a las personas armadas que estaban en ese lugar, y nos tenían amenazadas, y comenzaron a sacarle dinero a mi familia. Nos empezaron a extorsionar. Exactamente, para deber de que nosotros llegáramos con ellos,
pero todo era mentiras porque únicamente ellos querían vivir de los dólares que nuestros familiares mandaban para acá. Y entonces llegó pues el día en que Dios mandó a una persona tan especial. Ella, Rosy es su nombre, Hernández también como el apellido mío, quizá Dios lo haya mandado, porque yo ya sentía que yo ya no regresaba a mi país. Y la pena tan grande que yo tenía era de mis hijos que había dejado en los mi había país. dejado solos. Y yo tuve pues la oportunidad todavía, ella me salvó la vida, puedo decirlo así. Claro. Ella me dio un lugar más para personas, me dio hasta su cama para que yo pudiera descansar, me compró ropa, me dio comida porque ella vio la situación en que yo andaba. Y después de todo esto, como 8 días después, ella logró contactar a una persona que ella sí me llevó al lugar de mi destino. Pude llegar donde mi hijo estaba, porque llegué hasta el 7 de diciembre. Tardé demasiado en el camino, como 2 meses, 2 meses exactos, y llegué hasta el 7 de diciembre con mi hijo, y ya pude yo estar más tranquilo porque ya estaba con él y poder ya ver por mi familia que había dejado aquí en Guatemala. Regresó a Guatemala entonces. ¿No llegó a Estados Unidos? Llegué, sí, llegó a Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos. ¿Y cuándo regresa entonces otra vez? Regresé el 2008, ya cuando fue la redada de Postville. Volví a caer nuevamente en la redada y entonces volví a regresar para Guatemala. Y es duro pues para nosotros porque realmente a veces vamos con un sueño para hacer algo para nuestra familia, pero allá se nos termina todo. Porque realmente venimos otra vez a un país donde todos sabemos de que hemos salido porque ha habido una gran necesidad, ha habido una gran demanda acá, no tenemos lo suficiente. Entonces por esa razón es de que la necesidad pues nos hace emigrar para aquel lugar y no importando los peligros, los riesgos que uno va a tener. Yo, don Florencio, le quiero agradecer el contarnos su historia y contarnos además que de todo lo que usted aprendió, esa gran lección es empezar a generar aquí también algo para que la gente no tenga la necesidad de irse y pasar todo lo que usted vivió. Gracias por acompañarnos. Y ahora en lo que me queda del programa, quiero hablar con Julie un poquito. Julie, tú tienes 14 años, ¿verdad? Sí. Tú fuiste a Estados Unidos con tus papás cuando tenías apenas 2 años, eras una bebé, seguramente ni te recordarás. ¿Sabes qué pasó en el camino cuando fuiste? ¿Te han contado alguna historia o algo? Pues la verdad es que yo de la ida para allá no me acuerdo nada. No te acuerdas. ¿Y te han contado algo tus papás? Solo me acuerdo que cuando pasamos el río me iban cargada. Y después mis papás ya no aguantaban a seguir ya. Y el coyote solo los dejó ahí en el río. Y les dijo que de ahí siguieran, que a ver para dónde los llevaba el camino. Y un gringo los encontró ahí en el camino tirados y lo llevó para su casa. Y su mujer era una mexicana. Y nos dio comida, nos dio así la regadera, todo para bañarnos. Y después nos dijo que nos iba a ir a dejar. Cuando nos fue a dejar nos cayó la migración. Solo eso es lo único que recuerdo y además ya no recuerdo. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Estados Unidos entonces? 5. 5 años. Regresas a Guatemala y ahora que ya tienes 14, tú tienes la inquietud de regresar otra vez a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí ya no se puede vivir, porque hace un tiempo una familia de mi tía me pegaron. Me agredieron y solo por ir a llamarlas iba a ir a la iglesia. Me agredieron y me trataron con cosas muy pesadas y es porque dice que es por pura envidia que nos tienen a nosotros, porque dice que solo porque fuimos allá traemos pisto. Y eso no es así. Y a mí pues cuando me miran sus hijas como me maltratan. ¿Y esto tú lo has dicho a alguien más? ¿Has hablado con tus papás del asunto? ¿Quién está a cargo tuyo ahora? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Y se lo has dicho a ella? Sí. Y ahorita pues yo le digo que me quiero regresar allá con mi hermano y mi papá. Allá está tu mamá, tu hermano y tu papá. Sí, es que mi hermano nació allá. Ajá. Y mi papá emigró otra vez porque mi hermano aquí ya no podía estar. Tenía broncomonía y le dijeron que si no se regresaba, que lo iban a mandar así, que lo iban a mandar con otra familia. Ahora, Julie, la forma en que tú puedes llegar a Estados Unidos es solamente a través de la forma ilegal. ¿Es así como tú has pensado irte? Sí. Sí.
¿Has escuchado todas las historias de jovencitas como tú? Es diferente que una bebita, que de milagro diría yo que sobrevivió a este viaje cuando eras tan pequeña. ¿Has escuchado las historias de jovencitas como tú que han hecho toda esta travesía? Sí. ¿No la estás pasando bien aquí? No. ¿Qué estás haciendo ahora aquí en Guatemala? Estoy estudiando. ¿Sí? Sí. ¿En qué grado vas? Ahorita voy en quinto porque cuando me vine de allá no me valieron los estudios de allá, me pasaron hasta primero. Tuviste que regresar y repetir. Sí. ¿Qué piensas que vas a encontrar allá? Tu papá y tu hermano, yo lo sé, pero ¿qué tipo de vida? Pues yo al irme para allá, yo quiero seguir estudiando allá. Quiero sacar un futuro mejor y sacar adelante a mis padres. ¿Regresaste a tu país y tu misma familia te ha tratado mal porque vienes de otro país y tienen la idea de que regresaste con dinero? ¿Es así? Ellas como me insultan, como me tratan solo porque cuando vinimos de allá dijeron que nosotros traíamos dinero y que solo por eso que nosotros éramos solo mañas, pero no es así como esa gente dice. ¿Qué dice tu papá y tu hermano que están allá? ¿Le has hablado a ellos de lo que Sí, quieres mi hacer? hermano quiere que yo me vaya para allá. Él quiere que tú vayas. ¿Y tu Sí. papá qué dice? También quiere que me vaya, pero él no quiere que me vaya así de ilegal. Don Florencio, aprovechando que usted está aquí y que también tiene y que colabora con esta asociación que nos había dicho, no es el primer caso que yo he escuchado también de personas, y usted tampoco seguramente, de que regresando de Estados Unidos se les tacha de que vienen creyéndose yo que sé qué, o que traen mucho dinero y que son víctimas de maltratos o de extorsiones y eso. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues yo lo que pienso es de que realmente hacer conciencia en las personas también, ¿verdad? De aquí mismo, de nuestro país, ¿verdad? Que realmente no es lo que ellos piensan de nosotros, los que venimos de Estados Unidos, porque incluso nosotros que venimos de allá, siempre nos dicen que ya trabajo para nosotros no hay, o sea, son discriminados por regresar de Estados Unidos. Exactamente, dice, ellos piensan que uno ya como viene de allá, uno ya no trabaja pues para ellos, ya uno no necesita de esas personas que tienen dinero para pagar, ¿verdad? Entonces es por eso que a nosotros ya no nos dan trabajo, pero realmente nosotros venimos de allá, venimos siempre igual con la misma necesidad, ¿verdad? O hasta con mayor, porque a veces vienen con la deuda encima de lo que le pagaron al coyote. Ajá, sí, porque es una gran cantidad de que se paga y uno viviendo allá pues es la misma situación que estar aquí en Guatemala, porque nosotros estuvimos allá viendo, es de que si una persona se va pues así solo, pues quizá hace algo, pero si va junto con su esposa es como estar viviendo acá, lo poco que se gana es lo poco que uno va a consumir, ¿verdad? Porque allá lo que tiene es de que uno a veces se malacostumbra a esa vida que de allá pues de lujo que se da uno, ¿va? Y viene un poquito aquí a Guatemala, ya viene uno a darse una vida más sencilla y cuesta adaptarse uno, ¿verdad? Entonces yo lo que diría es de que hayan oportunidades para nosotros de empleo y también, ¿verdad? Que las personas que nos oyen o que nos ven de parte de Guatevisión, ¿verdad? Que no nos discriminen, sino que verdaderamente ellos son personas, nosotros también somos personas de la misma nación, entonces debemos de ayudarnos unos a otros para que no exista este problema, ¿verdad? Así es, don Florencio, muchas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos. Yuri, también gracias a ti. Deseo de todo corazón que encuentres la respuesta correcta para tu vida, lo mejor para ti. Deseo que esto que has vivido se termine lo antes posible. Háblalo, nunca te lo calles. Así como hoy te atreviste a hablarlo aquí con nosotros, háblalo también con quien te protege allá. Si es necesario hablarlo con algunas otras personas en tu escuela o en algún otro lugar, háblalo. Es importante denunciar quien está haciendo maltrato a alguna otra persona. Es que en la escuela no se puede hablar nada, porque en la escuela como me humillan. Gracias por estar con nosotros y por ser valiente de contarnos también tu historia. Estas, amigos, son historias de migrantes, lo que hoy queríamos que usted escuchara y que ojalá todos hiciéramos un poquito más de conciencia de qué manera, aunque no seamos nosotros los que estemos decidiendo ir o no ir, de qué manera podemos apoyar a las personas, nuestros guatemaltecos, para que estén mejor. Gracias por su atención y su sintonía. Hasta la próxima.